¿Sabéis dónde estamos? Estamos justo al lado de la Plaza de San Felipe en Zaragoza. Y aquí tenemos una pintura muy espectacular, ¿no? A ver, los que sois de Zaragoza sabéis perfectamente lo que es. Es la Torre Nueva, la desaparecida Torre Nueva. Los que no sois de Zaragoza, ahora mismo os lo voy a contar. Porque aquí, en esta Plaza de San Felipe, el Ayuntamiento en 1504 levantó una torre, pero una torre civil. Esto es una novedad bastante importante. ¿Por qué? Porque iba a tener un reloj, que no era el primero de la ciudad, y había otros relojes, pero iba a ser un reloj diferente, porque iba a marcar el tiempo civil, o sea, las horas y una serie de anuncios para todos los ciudadanos. O sea, no iba a marcar ni el Ángelus, ni el toque de los difuntos, ni nada de eso. No era la torre de una iglesia, era otra cosa. Total, que el ayuntamiento la levantó. Una torre magnífica, la torre mudéjar más grande que se construyó nunca. ¿Lo veis ahí? 80 metros de torre, no es ninguna broma, ¿eh? Durante siglos fue la más alta de Zaragoza, hasta que se construyó la primera torre del Pilar, que tiene 90 y tantos, pero hasta entonces había sido la más alta, ya digo. ¿Os llama algo la atención? Pues lo primero de todo, dos cosas por lo menos, o tres. Veis la torre, veis el entorno de la torre, que es la Plaza de San Felipe, ¿no? Los edificios de abajo se conservan todos. Tenemos por un lado el antiguo Palacio de Argillo, que es el que está más a la izquierda, que ahora es el Museo Pablo Gargallo. Tenemos las casas que hay a su lado y el Torreón de Fortea, la única construcción civil de Zaragoza de finales de la Edad Media, del siglo XV. ¿Pero qué más tenemos? La torre, ya digo, con su reloj inclinada, bastante inclinada, porque la torre, no vamos ahora a hablar de por qué, pues se inclinó desde muy pronto. Así siguió durante siglos. ¿Qué ocurre? La torre tenía campanas que marcaban un poco el ritmo de la vida en la ciudad y marcaban muchas cosas más. Por ejemplo, cuando hubo un cuerpo de bomberos en Zaragoza, las campanas de la torre indicaban en qué barrio estaba el fuego. Según el número de campanadas, los bomberos iban a un sitio o a otro. Hombre, la calle no la podían decir, pero el barrio sí. Cuando venía una tormenta que daba miedo, pues a uno de los balcones de la torre subía un cura a esconjurar la tormenta, a intentar que se deshiciese. Quiero decir, muchas cosas. En los sitios, la campana de los sitios, que se llamó así, pues avisaba de por dónde acababan los franceses. Y el vigía de la ciudad estaba en la Torre Nueva, el punto más alto de Zaragoza en aquel momento. Quiero decir que tuvo un protagonismo muy importante. Pero llegamos a finales del siglo XIX y hay una serie de personajes que intentan tirar la torre. Uno de ellos, el que más empujó para tirarla, era el dueño de Paños Fortea. ¿Veis esto de aquí? Que ahora es la sede de Cultura del Ayuntamiento, pero que era una tienda de telas. Yo todavía recuerdo cuando estaba la tienda. Bueno, pues el dueño de Paños Fortea consiguió que finalmente el Ayuntamiento firmara la demolición. Hubo mucha oposición, ya hablaremos de eso otro día, mucha. Hubo personas de Zaragoza, instituciones de fuera, que intentaron que aquello no ocurriera, pero finalmente la torre se tiró. Fijaos si estaría poco peligrosa la torre, porque claro, decían que se podía caer. Estaría poco peligrosa que el Ayuntamiento cobró una entrada a los que quisieran subir hasta arriba. Yo me imagino que si la cosa estaba de que se caía en poco tiempo, pues hombre, no hubiera dejado subir a los ciudadanos, digo yo, Pero vamos, me imagino que no. Tengo pocas expectativas respecto al Ayuntamiento de Zaragoza y respecto a ningún otro, pero pienso que hasta ahí no hubieran llegado. La cuestión es que en parte la demolición se financió con eso. El dueño de Paños Fortea, este señor, se llevó $500,000 de ladrillos de la torre para su casa nueva en el Paseo de Independencia, que sigue en pie. La torre no, pero la casa sí. Quiero decir que la torre al final se tiró, ¿vale? Nada más tirarla, empezaron los proyectos de reconstrucción de la torre. ¿Os podéis creer que el alcalde que firmó la demolición apoyó la reconstrucción? Yo es que hay cosas que no caben en mi cabeza, pero eso ocurrió. Total, que hubo muchos proyectos a lo largo del tiempo y cuando llegamos a finales del siglo XX, lo que se hizo fue un monumento en el mismo lugar en el que estaba la torre. Venid conmigo, porque os voy a presentar a un chaval que está aquí al lado. ¿Veis a este chico tan majo? ¿Sabéis lo que está haciendo? Está mirando la torre que ya no existe. Forma parte de aquel memorial que se hizo. Ahí se había reconstruido el arranque de la torre. Y aquí estaba el chaval mirando hacia arriba hasta el remate, ¿vale? Entonces, lo tenemos a él, pero hay algo más. Venid conmigo, que lo vamos a ver. Está aquí mismo. ¿Veis lo que hay en el suelo? Están grabadas las hojas de los árboles, ¿las veis? Están grabadas en el pavimento. Entonces, ¿qué ocurre? Son estas mismas hojas, ¿no? Las hojas de los árboles que caen, ¿a qué nos recuerdan? Pues al tiempo que pasa, a la fugacidad de todo. Entonces, igual que la torre desapareció, el tiempo continúa, sigue su marcha. Entonces, el monumento yo creo que estaba muy bien. Pero es que además ocurre algo. ¿Creéis que de la torre no queda nada? Pues quedan muchas cosas. Para empezar, quedan las campanas, algunas de las campanas, que primero se trajeron aquí, a la torre de la iglesia de San Felipe, y luego una de ellas, la más importante, la campana de los sitios, acabó en el Pilar. Porque ocurre una cosa, ¿os acordáis del alcalde que firmó la demolición de la torre? Pues su nieta, Leonor Sala, y su marido Francisco de Paula de Urzaiz construyeron las dos últimas torres del Pilar. El abuelo tiene una torre, la nieta
levantó dos. Pues en una de ellas acabó la campana de los sitios. Se conservan algunas cerámicas en el Museo de Zaragoza. En fin, diferentes elementos de la torre en distintos lugares. Por ejemplo, en la bodega de Montal, esa tienda de alimentación que no existía cuando se tiró la torre, pero nació poco después, pues en la bodega se conservan muchos elementos. La esfera del último reloj, la maquinaria, artículos de periódico de la época, muchas cosas. Incluso algunas guitarras hechas con madera de la escalera de la torre. Una cosa un poco fetichista, ¿verdad? Pero se conservan. Pero no solo eso, hay más. ¿Veis dónde ahora está la terraza? La torre estaba ahí mismo. Venid que vamos a ver el límite. Vamos a ver hasta dónde llegaba. ¿Veis esta línea metálica? Es el perímetro exterior de la torre, ¿vale? Pero vamos sobre todo a esa parte de ahí de ladrillo. La torre en realidad, y eso era muy habitual en las torres mudéjares, era una herencia musulmana, eran dos torres, una torre interior y una exterior. Y entre medio, ¿veis este suelo negro que piso en este momento? Entre medio estaba la escalera, ¿vale? Entonces, dentro había una cámara pequeña superpuestas una encima de la otra, muy pequeña, ¿eh? Ya veis el tamaño que tiene. La torre tenía un diámetro de unos 11 metros aproximadamente. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sabemos que exactamente estaba aquí y que eso tenía esta forma? Pues lo sabemos sobre todo por una razón, porque aquí debajo están los cimientos. Cuando se hizo aquel memorial, el monumento, se dejaron los cimientos vistos y se hizo un monumento encima. Finalmente aquello se desmontó, pero los cimientos no, los cimientos siguen estando aquí debajo. Lo único que nos queda de la torre de verdad, al margen de algunos pequeños elementos, son los cimientos. Lo que hay que proteger a toda costa son los cimientos. No solo proteger, sacarlos a la luz nuevamente, poderlos ver, no como ahora que están cubiertos, ya digo. Entonces, es fundamental. La nueva torre nueva, porque desde luego no va a ser la torre nueva ni ninguna cosa parecida, ni siquiera lo tiene en su intención, lo que no puede hacer de ninguna manera es destruir o alterar lo único que nos queda de la antigua torre nueva, que son los cimientos. Proteger ese bien está por encima de todo. No puede ser que nos permitamos el lujo de alterar los cimientos, trasladarlos, que es lo que la memoria, el proyecto, llamadlo como queráis, plantea como mejor opción para poder colocar en su lugar una torre falsa.